משיח בן משה בתורה, מלכו ידוע המבורך, ברוך ידוע המבורך לעולם ועד, ברוך ידוע ברוך אלוהינו מלך העולם, אשר בחר מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ידוע. Yereberekeka, Yakua Merish Mireka, Yakua Panabeleka, Bekuneka, Si Yakua Panabeleka, Meyansenleka, Shalom, Beshem. Yakoshua HaMoshiach Sar Shalom Amen. Que Yahuwah los bendiga. Amén. Que Yahuwah los guarde. Amén. Que Yahuwah haga su rostro resplandecer de ustedes. Amén. Que Yahuwah tenga rajamín hacia ustedes. Amén. Que Yahuwah levante su semblante hacia ustedes. Amén. Y les dé shalom. Amén. En el Chencado de Yahoshua HaMashiach y toda la congregación dice Amén. Baruch haba Bechen Yahuwah Am Israel. Estamos aquí ya. En estos días 3 personas soñaron, una en América y 2 en Europa, sueños que a mí me dejaron impactado, los sueños que ellas tuvieron, o que ellos tuvieron. Y los sueños, cuando me lo contaron a mí, yo le oré a Yahuwah para que me diera la interpretación de ellos. Y hoy voy a hablar de esos sueños y la interpretación de los sueños. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando en el mundo entero y con lo que viene y con lo que nos está pasando incluso a nosotros mismos? El primer sueño es que alguien se sueña que toma una taza de café hirviendo y se va a sentar en una mesa a tomarse la taza de café hirviendo y por algún error se le voltea la taza y le quema las piernas a la persona que lleva la taza de café. La persona, al verse con las piernas quemadas y el dolor tan impactante, esa persona grita del dolor. Y grita del dolor y llora del dolor. El dolor es tan fuerte que ella dura 3 días llorando por ese dolor que le causó que el café se le regara en las piernas de esa persona. Y pasados los 3 días fue mermando las lágrimas, pero el dolor seguía ahí, porque se dio cuenta que había dañado parte de sus piernas, la quemada con el café caliente, hirviendo. Entonces había que empezar a hacer una restauración de las piernas. Y eso lleva un proceso que todavía aún en el sueño duró o dura algún tiempo, algunos días, para la restauración, que tiene que empezar primero con agua fría para esa restauración del calor, de la quemada que había en las piernas. Y luego entonces venían las pomadas, las cremas y la medicina para que el dolor minimizara, se acabara y las lágrimas no volvieran a salir y el dolor de las piernas pasara y la cicatriz desapareciera. Era un proceso, el sueño era un proceso que todavía en el sueño no se había concluido y ni se concluyó, porque se acabó el sueño y quedó ahí, ese sueño quedó en stand-by. Al otro día
alguien me llama de Europa diciéndome un sueño, contándome un sueño. Dijo, yo soñé que un niño tenía 2 hermanas. Él era un niño mayor que sus hermanas. Una hermana mayor que la otra hermana menor. Y ellas 2 estaban a cargo del niño. Ellas 2 tenían que cuidar al niño que era mayor que ellas. Y tenían que cuidarlo. Y ellas se dedicaron a cuidarlo, al niño. La una se dedicó a alimentar al niño en la parte física, a darle alimento físico. Y la otra se dedicó a alimentarlo en la parte espiritual. Pero el niño un día se cayó. El niño se cae. Y la que lo estaba alimentando en la parte física lo cogió a golpes. Y lo golpeaba. Mientras la otra lloraba porque su hermana, su ajot, le estuviera golpeando a su propio hermano, a su propio ajit. Entonces hubo una rivalidad entre las 2 hermanas porque la una quería que no lo golpeara y la otra quería golpearlo porque él se había tropezado y había caído. Quizás su mamá iba a golpearlas a ellas 2 por haber permitido que su hermano se hubiera caído. Entonces me contaron esos 2 sueños. Entonces el niño en un momento dado se voltea para mirar cuál de las 2 hermanas lo está golpeando. Y él cuando se voltea ve que su hermana mayor era la que lo estaba golpeando. Entonces él corre donde su hermana menor y se queda con su hermana menor. Y la abraza a su hermana menor porque era la única que los podía sostener. Luego otra sierva, ese mismo día, me llama a contarme una historia muy parecida, demasiado parecida. Entonces yo me puse a orarle a Yahuwah para que me diera la interpretación de esos sueños. Y aquí viene la interpretación de los sueños. Las 2 hermanas son las 2 casas de Israel. La casa de Yahudá, que es la mayor, y la casa de Efraín, que es la menor. El niño mayor representa a Yahoshua HaMashiach, que un día tropezó y cayó muerto. Pero estando en esa caída, estando en el madero, su hermana mayor le escupe en la cara y lo golpea. Y su hermana menor le dice que ella quisiera estar con él ese mismo día en el lugar donde él iba a ir. Esa es la interpretación del sueño. El Abba Yahuwah, a través de Yahoshua HaMashiach, estaba diciéndole a la casa de Yahudá y a la casa de Efraín que tenían que sostener el ministerio para que él caminara y hablaran ellas de él algún día. Entonces la casa de Yahudá lo que hace es golpearlo y escupirlo, y la casa de Efraín lo que hace es abrazarlo. Él, unos días antes de caerse, él dijo estas palabras en el libro de Mateo capítulo 10, 6 y 15, 24. Dijo: yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en prostitución. Eso fue lo que Yahoshua dijo, que él no vino a buscar a la mayor, a la casa de Yahudá. Él vino a recoger, a levantar, a restituir, a restaurar a su hija, a su hermana menor, la casa de Israel, que aún estaba en prostitución. Aún su hermana mayor lo estuviera golpeando, lo estuviera escupiendo y lo estuviera matando. Él venía por la menor, por usted y por mí. Pero nosotros hemos sido rebeldes a ese llamado. Hemos sido una casa rebelde. Vamos al libro de Jeremías capítulo 3.
Jeremías capítulo 3. Dice, en el 6, me dijo Yahuwah en los días del rey Josías. Pregunta, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí ella tiene lo que en hebreo se llama zanot, prostitución de idolatría. Y dije en el 7, estamos en Jeremías 3:7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y la vio su hermana, la rebelde Yahudá. Ahí están las dos casas, la casa de Israel y la casa de Yahudá. Ambas estaban en rebeldía, ambas estaban en prostitución idolátrica, como hasta el día de hoy el pueblo de Israel está. Entonces el 8, estamos en Jeremías 3:8, dice, ella vio que por haber tenido relación la rebelde Israel, prostitución, yo la había despedido, le había dado una carta de divorcio. Entonces Yahuwah a la casa de Israel, a nosotros, nos dio una carta de divorcio por estar en prostitución, por adorar ídolos que no tienen nada que ver con la palabra prostitución. Vuelvo y le digo, es la palabra tasnu, que significa prostitución idolátrica. No estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de la prostitución de la casa de Israel y de la casa de Yehudá. Y ella vio que por haberse prostituido la rebelde Israel, yo le había despedido, le había dado una carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Yahudá, su hermana, sino que también se fue con ella y se prostituyó. Entonces las dos casas, las dos hermanas, la una la que lo golpea y la otra la que lo abraza, ambas se prostituyeron. En el 9 dice, y sucedió que por juzgar ella con cosa liviana su prostitución, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Entonces, como la tierra, como ella fue liviana y no fue un castigo por la prostitución, la tierra pagó la culpa, como la tierra pagó la culpa el día que Adán y Eva cometieron lo que ellos cometieron. Alguien tenía que pagar el pecado de la casa de Yahudá y el pecado de la casa de Israel. ¿Quién pagó eso? La pagó la tierra. Y entonces fue contaminada en una cosa que se llama adulterio. La palabra adulterar en el Torah es sacar las cosas del Torah y colocar las cosas de Satanás dentro del Torah, que es lo que ha hecho todo el mundo. Nosotros lo hemos hecho. Cada vez que nosotros queremos, lo hacemos, porque nosotros somos una casa rebelde y somos una casa llena de prostitución idolátrica. Entonces todos comenzamos a adorar a las piedras, que hoy es lo que hoy en día adora el ser humano, y al leño, a la madera, al Cristo que está en la madera, y a las piedras que están hechos los diferentes monumentos de diferentes partes del mundo, como los que yo ahorita que en Washington vi, terriblemente desastrosos. Adoran a los monumentos, a las piedras. 10. Con todo esto, su Jacob, la rebelde Yahudá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino que fingidamente, dice Yahuwah. O sea, son los que tiran la piedra y esconden la mano, que en el principio son muy bellos, pero que después entonces sacan las uñas como la Judá. Y Yahuwah dice, así está la rebelde Yahudá. El 11, y me dijo Yahuwah, ha resultado justa la rebelde de Israel en compasión con la desleal Yahudá. Y me dijo Yahuwah. Y me dijo Yahuwah, perdón, ha resultado justa
Sadid, la rebelde Israel, en comparación con la desleal Yahudá? ¿Es justa ella? Dice, ve y clama estas divrei hacia el norte, donde fuimos esparcidos nosotros, y dígale, Aliyá, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahuwah, no haré caer mi ira sobre ti, porque Rahamín soy yo, dice Yahuwah, no guardaré para siempre mi enojo. Entonces Yahuwah tiene Rahamín, y entonces él viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estamos en prostitución, que estamos adorando imágenes que no son. A eso vino, a levantar a la casa de Israel, porque la casa de Yahudá ya él la tiene reservada para el final de los tiempos, darle el merecido que ella se merece, porque ella lo escupió, porque ella lo golpeó, porque ella lo ayudó a matar en las 6 horas que estuvo clavado en el madero. Pero la rebelde Israel no estaba allí, porque ella estaba adorando en la prostitución idólatra a otros dioses completamente ajenos. Entonces en el 13 dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Yahuwah tu Elohim ha prevaricado y ha fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste la voz de Yahuwah. 14 dice, conviértase en hijos rebeldes, dice Yahuwah, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión. ¿Qué dice Yahuwah? Dice, conviértase, hagan aliyá techuvá, hijos rebeldes, dice Yahuwah, porque Anihu Ish, eso es lo que dice, yo soy su esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Solamente van a haber 1 de cada ciudad y 2 de cada familia si hacemos aliyá techuvá a Yahuwah. Entonces el primer sueño de aquella mujer que se echó el café encima de sus piernas, viene aquí la misma interpretación, porque ella, cuando se echa el café en sus piernas accidentalmente y quema las piernas, quema sus propias piernas con el café hirviendo, está quemando su propio cuerpo. El cuerpo de ella está representando al Israel unido de los 2 palos en uno solo en la mano de Yahuwah. Pero fíjense en que en el sueño, ella no golpea su mano porque quemó las piernas de ella misma. Ella no golpea su mano, sino que ella le duele porque ha destruido sus piernas, que son las que sostienen su cuerpo, el cuerpo del Mochía, la casa de Yahudá y la casa de Efraín. El cuerpo del Mochía, aunque el Mochía hubiera derramado el café encima de sus piernas y haya quemado a la Yahudá y a la Efraín, él llora durante 3 días por la casa de Yahudá y por la casa de Efraín. Y entonces tiene que levantarse al tercer día y dejar a un momento sus lágrimas que ya cesen, para que empiece a reconstruir sus piernas, para que ella pueda caminar, o él pueda caminar en el camino que él ya había trazado para la casa de Yahudá y para la casa de Efraín. Entonces empieza a restaurar sus piernas. Primero dice que el sueño, aquella persona le echó agua helada a sus piernas para que sintieran no el calor que había recibido del café hirviendo, sino el agua fresca y fría que representa el Torah de Yahuwah, porque él dice que de su interior correrían ríos que salten para vida perpetua. Entonces teníamos que echarle el agua del Torah a la casa de Yahudá y a la casa de Efraín. Teníamos que echarle el agua del Torah para que fueran reconstruidas.
Después teníamos que echarle ungüentos y teníamos que echarle medicina para que esa medicina actuara en la reconstrucción de la casa de Yahudá y de la casa de Efraín. Los ungüentos y la medicina tienen que ver con el olor fragante de lo que está dentro de la palabra de Yahuwah y las oraciones que tenemos que hacer para que ese alimento que venía a las piernas pudieran sostener el edificio que se estaba cayendo. Eso sucede casi en todos los ambientes de Yahuwah, porque él dice en el 14, vengan otra vez a mí, hijos rebeldes. Está hablando de los Binay Israel, de las 12 tribus. Dice Yahuwah, porque yo soy su esposo. Entonces él ya era nuestro esposo, pero le había dado carta de divorcio a la casa de Israel, y por eso es que cuando él viene a este planeta, en su venida, él dice, yo solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están todavía en lo que se llama la prostitución idólatra. En hebreo se llama tasnú, que había un tasnú en ellas dos, y entonces él las quiere levantar a ellas, pero ellas no se dejan levantar. Vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 23:1, para que ustedes entiendan un poquito más esto. 3:1. Ezequiel 23:1. Dice así el Torah de Yahuwah. Vino a mí Divrei, la palabra de Yahuwah, diciendo, Biná Ish, hijo de hombre. Hubo dos mujeres, hijas de una misma madre, las cuales, entonces viene la palabra Tasnú, se prostituyeron en la idolatría, dice, en Misrayim. Cuando la palabra Misrayim aparece en la escritura, se está hablando de las naciones paganas, y Yahuwah ordenó dispersar a la casa de Israel hacia el norte y a las casas de Yahudá hacia el sur por la prostitución de su idolatría. La casa de Israel se fue para el norte, lo que hoy en día se conoce como Europa y América, y la casa de Yahudá hacia el sur, lo que se conoce hoy como el África, los países africanos. Entonces dice que ellas se prostituyeron en Misrayim. Cuando se prostituyeron en su juventud, se prostituyeron, y allí fueron apartados sus pechos, y allí fueron estrujados sus pechos virginales. La palabra virgen, la palabra en hebreo es betulá. La palabra vírgenes es la palabra betuló. Pero aquí la palabra que aparece es la palabra betulín, porque está hablando de las virginidades. Éramos vírgenes, pero cuando nosotros entramos a la idolatría, en la fornicación idólatra pagana, que Yahuwah les dijo que cuando fueran a esas naciones no hicieran eso, entonces ellas se convirtieron, o nosotros, porque ahí estamos incluidos nosotros, nos convertimos en idólatras, en una prostitución idólatra en las naciones paganas donde hoy en día estamos. Y entonces la virginidad se perdió. 4. Se llamaba la mayor, en español dice Ahola, y en hebreo se llama Ojolá. La palabra Ojolá en hebreo significa Miscán de ella. Y su hermana Ajoliba, que en hebreo se llama Ojoliba, que significa Miscán en ella. La una se llama Ojolá o Ahola, que significa Miscán en ella, y la otra se llama Ojoliba, o en hebreo se llama Ojoliba, lo mismo, Ajoliba, Ojoliba, que significa Miscán en ella. Nosotros somos la menor, somos mi Miscán, la Miscán de Yahuwah, el lugar apartadísimo de Yahuwah estaba
con nosotros o dentro de nosotros. Por eso que la escritura dice que nosotros somos templo donde la Ruach HaKodesh iba a morar, pero no puede morar porque nosotros estamos en una prostitución idólatra. Hemos sido rebeldes al llamado de Yahuwah. Entonces dice que la hermana mayor tiene un nombre. La hermana mayor se está refiriendo a las casas de Yahudá y la hermana menor se está refiriendo a las casas de Efraín. La hermana mayor entonces es el Mizcán de Yahuwah, pero la hermana menor es mi Mizcán en ella. O sea, como si él hubiera venido a darnos su propia vida para que él nos hubiera restaurado a nosotros en la quemada del café caliente, en las piernas que él estaba restaurando de la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Dice el 4 terminando, las cuales llegaron a ser mías, dieron a luz hijos e hijas que se llamaron Samaria y Yarushalayim. Llegaron a dar hijos que se llamaron Samaria, los samaritanos, que somos la casa del norte, la casa de Israel, y Yarushalayim, que se está refiriendo a la casa de Yahudá, que tenía que estar allí para proteger el Torah de Yahuwah y no fueron capaces de hacerlo. El 5 dice, Ojola, cometió prostitución idolátrica, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, sus vecinos. Entonces esto nos está diciendo que la casa de Israel, la casa de Yahudá, se volvió en una prostitución tan cruel que hoy en día está metida dentro de Asiria, dentro de los países islámicos. Y dentro de los países islámicos está metida Yahudá, que Yahuwah al final de los tiempos la va a rescatar. De ahí la tiene que rescatar, porque nos está dando la oportunidad primero a nosotros, a la casa de Israel, o a Ojoliva, para que nosotros abramos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nos convirtamos a Yahuwah, porque él, eso es lo que él quiere, que nos devolvamos en Aliyat Teshuvah para la restauración del pueblo de Israel. Y entonces dice, se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, todos los vecinos de Israel, toditos los vecinos de Israel son países islámicos musulmanes. 56 países islámicos musulmanes son los vecinos de Israel. Y ellas, tanto la casa de Yahudá como la casa de Efraín, se han enamorado de ellos, han convivido con ellos y han parido con ellos hijos e hijas. El 6 dice, vestidos de púrpura, aquellos gobernantes y capitanes, jóvenes codiciables, todos aquellos jinetes que iban en caballo, que tenían dinero, como comprar un caballo, un carro, un avión. Yereberejeja, Yahuwah merish miereja, Yahuwah palabeleja, Bekuneka, si Yahuwah palabeleja, Meyansen leja, Shalom, Beshem Yakoshua HaMoshiach, Sal Shalom, Amen. Ben Moshe la Torah, Marku Yahuwah HaMevorah, Baruch Yahuwah HaMevorah Leolam Baed.
Baruch